¿Sabías que participar en un estudio clínico puede dar acceso a tratamientos innovadores, pero también implica riesgos? Pues hoy, en Regulados por la Ciencia, hablaremos con las doctoras Linda Prieto y Ana Caona Martínez sobre lo que los pacientes deben saber antes de decir sí, porque la investigación clínica es más que un protocolo, es una decisión que cambia vidas. Esto es Regulados por la Ciencia, del INVIMA. El podcast que promueve el conocimiento basado en la evidencia. En esta primera temporada, más allá del protocolo, tendremos una mirada profunda al papel de la ciencia en las normas y la toma de decisiones. Saludo especialmente a las doctoras Linda Prieto y Ana Caona Martínez, a quien damos la bienvenida y además agradecemos por participar en este nuevo capítulo de Más allá del protocolo. Bienvenidas. Gracias, Pilar, por la invitación, y a la doctora Linda un especial saludo y qué gusto que podamos compartir este espacio. Muchas gracias a ustedes. El día de hoy les vamos a pedir a ustedes, nuestras expertas invitadas, que nos guíen, por favor, por el lado humano de la investigación clínica. Eso es muy importante. Más allá de los formularios y los protocolos, más allá de los términos clínicos, lo que queremos es acercarnos a responder las dudas más frecuentes que tienen las personas cuando escuchan hablar de ensayos clínicos, y muchos quieren saber sobre este tema. Entonces, vamos a empezar, doctora Ana Caona. ¿Qué pasa cuando un paciente decide participar en un estudio clínico? ¿Qué beneficios concretos puede esperar más allá del acceso a un tratamiento experimental? Bueno, participar en un estudio clínico ofrece beneficios muy tangibles para los pacientes que van mucho más allá, como tú dices, de la posibilidad de recibir un tratamiento innovador. Para destacar solo algunos de esos aspectos, quisiera iniciar por la atención médica integral y el seguimiento estrecho que reciben los participantes en los estudios clínicos. Entonces, los participantes reciben evaluaciones médicas constantes por equipos especializados, a menudo con acceso a pruebas diagnósticas avanzadas, incluso pruebas que no están disponibles en la mayoría de las instituciones e incluso que no se realizan en el país, como algunas pruebas genéticas o de biomarcadores. Hablando de ese seguimiento estrecho, por ejemplo, en estudios oncológicos, los pacientes suelen tener tomografías cada 3 meses, cada 6 meses, depende del protocolo, y este seguimiento constante por imágenes permite detectar cambios tempranos. Segundo, el tema del apoyo multidisciplinario. ¿Qué quiere decir eso? Que a lo largo del tránsito del participante en el protocolo, él puede ser valorado por diferentes especialidades, diferentes profesionales de la salud. Muchos estudios incluyen acompañamiento nutricional, psicológico y cualquier otro que se requiera para garantizar los objetivos del protocolo. Eso varía según la complejidad del estudio. Puede que un estudio de vacunas sea muy corto en el tiempo y el único seguimiento sea una llamada o algunas pruebas de laboratorio, pero en los estudios para patologías crónicas como diabetes, cáncer, el seguimiento se hace por varios profesionales, requiere muchas pruebas, exámenes, consultas, imágenes, y a lo largo de la duración del estudio puede ser varios meses o varios años. Todo eso sin costo para el participante. Entonces, bueno, sin costo y sin el desgaste adicional de solicitar las aprobaciones, los servicios, las consultas, una autorización, las esperas, ¿cierto? Porque al contrario, en un protocolo, los protocolos tienen especificaciones muy estrictas con respecto a los tiempos para las citas, para los exámenes y toda la atención que recibe el participante. Doctora Linda, ¿qué podemos decir sobre este tema? Bueno, aquí cabe mencionar pues que todos los beneficios de los que mencionan Ana Caona son beneficios que se encuentran regulados. La resolución 2378 exige que los protocolos detallen qué van a cubrir, desde los medicamentos que se van a administrar hasta las compensaciones por el tiempo que dediquen los pacientes a participar en el estudio. De esta forma, lo que garantiza la norma es que se eviten las promesas falsas, siempre de cara a garantizar la seguridad de todos los participantes de los estudios. En algunos países, por ejemplo, de ingresos altos, se tiene la práctica de algunos incentivos económicos, es decir, pagarle al paciente con dinero. En Colombia, ese tipo de beneficios pues no está permitido. Esto porque lo que estamos tratando de lograr en Colombia es que se garantice que el beneficio que se pueda dar en el marco del ensayo clínico no solape la responsabilidad de información y manejo ético del paciente, evitando cualquier tipo de manipulación o coerción para aceptar participar en ensayos clínicos. Uno podría pensar que recibir dinero puede generar una presión sobre el participante y participe más por la plata y no por los beneficios en su tratamiento y en el cuidado de su salud. Entonces eso puede representar un problema y eso se encuentra regulado por la 2378. Las normas internacionales adicionalmente, como las pautas que nos da la Organización Mundial de la Salud en CIOMS, exige que cualquier compensación sea justa y pues como ya lo menciona, que no sea coercitivo, pero su aplicación varía según el contexto local y de los intereses que tengan los patrocinadores en el marco del estudio.
Bueno, qué bueno dar a conocer eso que mencionan sobre el acompañamiento integral y los exámenes periodos, pero sobre todo de cómo debe estar escrito en los documentos que recibe el participante, el paciente. Justo eso me hace pensar en un temor frecuente que he escuchado en varias ocasiones. Muchos potenciales o pacientes potenciales que tienen esa imagen de que no serán informados de lo que les van a hacer, de lo que va a pasar con ellos durante el tiempo del estudio clínico, que una vez aceptada su participación no tendrán ninguna capacidad de decisión, como si fueran sujetos pasivos en lugar de personas con derechos protegidos, doctora Linda. Entonces, ¿cómo podemos desmontar ese mito? Si esto está regulado, ¿cómo se garantiza que realmente los estudios clínicos en Colombia respetan la dignidad y sobre todo la seguridad de esas personas que participan en ellos? Yo creo que esta percepción es comprensible, pero hoy existe un sistema robusto de protecciones éticas en Colombia. Todo estudio clínico debe ser aprobado por 2 instancias independientes. Primero está el Comité de Ética de Investigación, que está adscrito a un centro de investigación, y ese centro de investigación ha sido certificado por el INVIMA en buenas prácticas clínicas en todos sus componentes. Estos comités tienen miembros que incluyen médicos, representantes de la comunidad, que garantizan que se respetan estos derechos. Y en la segunda instancia está la agencia reguladora, nosotros como INVIMA, que verificamos el cumplimiento de las normativas de la resolución 2378 y las buenas prácticas clínicas. Por ejemplo, antes de reclutar a un solo paciente, los protocolos que deben demostrar. Primero, los riesgos mínimos en comparación a los beneficios potenciales. Los procesos de consentimiento informado con lenguaje que sea accesible. Incluso en lenguas indígenas se aplica si es población indígena la que va a entrar dentro del estudio. En el caso de niños, por ejemplo, que tengan los asentimientos y que los niños también, incluso los niños deben comprender lo que va a pasar en el estudio junto con sus padres. Entonces, todos los mecanismos de comunicación que le garantizan al paciente tener toda la información están dispuestos desde las mismas evaluaciones que realiza la agencia reguladora. Y por supuesto, pues se debe dar a conocer todo lo que son los mecanismos de compensación por daños, algo que muchos países en desarrollo aún no exigen. ¿Y nosotros sí? Sí, nosotros sí. Perfecto. Bueno, hablando de riesgos y beneficios, doctora Ana, surge otra preocupación, otro interrogante, que es muy frecuente además, y es que los participantes que firman el consentimiento informado realmente entienden lo que eso implica. ¿Qué herramientas se usan en el país para asegurar que realmente ese paciente está informado y es consciente? ¿Sabes, Pilar? Este es un desafío crítico y con el fin de garantizar la comprensión de la participación en un ensayo clínico y sus riesgos, en Colombia se han llevado a cabo varios esfuerzos e implementado estrategias para garantizar que el consentimiento no sea solo un trámite, sino un proceso educativo y de concientización. Por ejemplo, nuestra normatividad exige que los formatos, como contaba ahora la doctora Linda, usen un lenguaje sencillo, que una persona de un nivel de educación básica pueda comprender. Está prohibido usar lenguaje técnico especializado. Se le pide a los patrocinadores incluir imágenes, pictogramas cuando sea necesario explicar algún procedimiento para complejo, correcto, sí, todo con lo que los podamos ayudar a comprender. En estudios, como decía Linda, en comunidades indígenas, no solamente el formato que esté traducido al idioma, sino si es necesario incluir líderes comunitarios que hagan una extensión de esa explicación que está dando el investigador principal al posible participante. Se pueden incluir estrategias como videos para explicar la mecánica de los estudios. Se permite un tiempo de reflexión. El participante no debe ser apurado. Nadie tiene que tomar la decisión inmediatamente. No. Puede ir a su casa, hablar con su familia, hablar con un médico de confianza, volver al día siguiente, hacer más preguntas, o sea, todos los mecanismos para que se garantice que fue libre y que fue muy informado. Lo más importante es que el paciente conozca bien los riesgos, ¿sí? Para eso es necesario evaluar también su comprensión. Se le tiene que preguntar, ¿usted puede explicarme en sus propias palabras cuáles fueron los riesgos que le mencionamos y si con respecto a ellos tiene alguna duda? Y adicionalmente se le entrega una copia firmada de ese consentimiento para que se lo lleve. Se le dice que lo tiene que conservar para que tenga claro lo que va a pasar y qué puede hacer en caso o de un evento adverso o con quién puede contactarse para aclarar inquietudes o inconformidades futuras. Todo eso para garantizar que los participantes que aceptan tengan claros sus derechos, sus deberes y sobre todo los riesgos que están asumiendo en una investigación clínica. Sí, de acuerdo. Si hay algo que es clave, que ustedes lo acaban de mencionar, es que entiendan bien los participantes cuáles son esos riesgos, cuáles son los riesgos más frecuentes para ellos y cómo se minimizan durante el estudio, ¿no? Quiero que hablemos entonces de esos riesgos, doctora Ana. Correcto. Los riesgos van a variar dependiendo del tipo de estudio, pero los más comunes incluyen los eventos adversos leves a moderados, por ejemplo, náuseas por una quimioterapia cuando le hacen tratamiento oncológico al paciente o dolor en el sitio de la inyección en caso de vacunas y cómo se minimizan cuando los eventos adversos son esperados,
o conocidos previamente. El protocolo usualmente incluye medidas físicas o medicamentos de soporte que están permitidos, por ejemplo, los medicamentos para las náuseas, para las alergias, para la fiebre. En Colombia se le pide a los centros de investigación un plan para la atención de los eventos que se puedan presentar. Entonces puede que el centro de investigación cuente con servicios de urgencia, hospitalización, cuidados intensivos, pero si no cuenta con ellos, tiene que garantizar mediante un contrato con otra clínica que tiene esa posibilidad de prestación. Otro riesgo diferente es que el medicamento no le funcione al participante o no obtenga el beneficio esperado. Entonces lo llamamos falla de eficacia del tratamiento. También un riesgo es que caiga en el grupo de control y que tenga él una condición clínica que requiera tratamiento y que esté en el grupo de control. Normalmente el grupo de control recibe placebo o placebo más otros medicamentos o más la terapia que se conoce como terapia estándar. Se les indica a los pacientes, ellos saben cuál es la probabilidad de que caigan en un grupo o en otro, y también se les indica que aunque haya evidencia por pruebas de laboratorio o en animales o en otras investigaciones previas que el medicamento funciona, puede que a ellos no, ¿sí? Entonces realmente la estrategia de minimización aquí es la información y la vigilancia. Entonces enseñar al participante a identificar lo que es un evento no deseado, los signos de que la enfermedad está empeorando y hacerle seguimiento cercano a todo cambio físico, clínico o de laboratorio. Otro riesgo asociado es la confidencialidad de los datos. Entonces puede ocurrir que se sepa que la persona está participando en un ensayo clínico o que se obtengan algunos datos de identificación o resultados de sus pruebas. ¿Y cómo se protege? Los datos son anonimizados. Eso quiere decir que el nombre del participante no aparece en sus registros clínicos, sino que se reemplaza por un código o solo se comparten los datos que incluyen el nombre de la persona cuando lo solicita la autoridad sanitaria o el comité de ética durante los procesos de vigilancia de los centros. Y todo ese esfuerzo para proteger los derechos de los participantes y velar por su seguridad. Bueno, hablando de protección, doctora Linda, estos mecanismos son vitales. Pero, ¿y qué pasa cuando hablamos, por ejemplo, de niños, adultos mayores o personas en una condición de pobreza como la que suele tener Colombia? ¿Ellos tienen salvavidas adicionales? ¿Qué medidas extra existen para proteger a esas poblaciones vulnerables que participan en estos estudios? En general, todos los protocolos clínicos deben tener la figura de los consentimientos informados. Estos consentimientos informados es la figura que utiliza el protocolo para dar a conocer todos los detalles del estudio y a lo que se someten los pacientes. Para poblaciones vulnerables, los ensayos clínicos tienen puntos específicos en sus protocolos. Por ejemplo, el consentimiento adicional en menores, diferenciado por edades, que debe tener una tipografía grande, como ya lo mencionábamos, un lenguaje sencillo e incluso ilustraciones, dibujos que apoyen al menor de edad para que entienda lo que va a ocurrir en el marco de un protocolo. Si un menor de edad, si un niño no acepta, no se puede conducir el estudio así los padres acepten, así ellos estén de acuerdo, no se puede tomar al menor de edad como un participante del protocolo. Los consentimientos informados para padres y para tutores también tienen consideraciones especiales cuando se trata de poblaciones vulnerables y se requiere tener precisión en el lenguaje y otro tipo de mecanismos que hagan que todos los detalles del protocolo se entiendan en todas las esferas de que van o todos los actores que acompañan al sujeto participante. Cuando los padres también son menores de edad, porque puede ocurrir, lo que firman todos es el menor de edad el asentimiento, sus padres menores de edad también deben firmar un asentimiento y debe estar acompañado por un adulto responsable que los acompañe en la firma del consentimiento como tal. Los protocolos también prevén la evaluación psicológica de la capacidad de consentir en menores, adultos mayores o personas con discapacidad, y en la reglamentación también establece que para poder garantizar que todo está ocurriendo bajo un marco tranquilo y no coercitivo, se cuenta con testigos para el consentimiento durante su firma. Para cuando estamos hablando de personas que se encuentran en situación vulnerable o de pobreza, los comités de ética tienen la importante labor de evaluar si los incentivos que se dan en el marco del estudio, por ejemplo el transporte, los alimentos, no son tan altos que vayan a distorsionar la voluntad del paciente para participar. Como ya mencionaba anteriormente, el tener esos beneficios puede de alguna manera hacer que se perciba que se participa en el estudio más por el beneficio económico o el alimento o el mercadito que se les va a dar o incluso el transporte para poder viajar que la misma voluntad de participar en el estudio, y el comité de ética debe ser garante de que esto no ocurra. El INVIMA, por supuesto, considera de mayor riesgo todos los estudios en menores y en población con enfermedades psiquiátricas, por lo que se implementan mayores controles sobre estos estudios, y en la evaluación somos especialmente cuidadosos cuando la población que se vincula a los estudios tiene estas características. Bueno, tengo otra duda que seguramente es la duda de muchos de los que nos están escuchando y que siguen este podcast en su primera temporada Más allá del protocolo, y es: ¿qué pasa si un participante quiere retirarse a mitad del estudio? ¿Lo puede hacer? ¿Se puede retirar? ¿Pierde los derechos de atención médica si ya recibió atención en un ensayo clínico? ¿Qué pasa con este paciente que dice ya no quiero seguir?
Ese es uno de los derechos fundamentales que muchas personas desconocen. Un participante puede retirarse en cualquier momento, sin ninguna penalización, sin pérdida de beneficios médicos. La normativa colombiana es muy clara al respecto. Ahora, puede retirarse en el sentido de no aceptar seguir recibiendo los tratamientos, pero seguir haciéndose chequeos de seguridad o recibiendo llamadas del equipo investigador para saber cómo está, si acepta. El participante cuando se retira del estudio debe seguir recibiendo atención médica estándar por parte de su EPS o su institución de salud, independientemente de las razones por las cuales se retiró. Vuelve a su atención usual, no pierde ningún derecho. Puede tener acceso a información sobre el medicamento que recibió y los resultados de los exámenes cuando finalice el estudio, y es importante saber si el retiro fue por un evento adverso o por problemas del estudio o con el equipo investigador. En el caso de los eventos adversos, se recomienda que el participante informe al investigador principal, y en el caso de problemas relacionados con el equipo investigador o con el estudio en sí, que informe al comité de ética. Tenemos cifras o de pronto unas estadísticas que nos permitan conocer cuál es el motivo por el que los pacientes se retiren. ¿Miedo? En realidad, en Colombia los pacientes son muy adherentes. Es una ventaja que tiene el país. Creo que también porque hay una relación de confianza entre el participante y el médico o el equipo investigador que lo está tratando, porque entienden también la importancia de la investigación y también porque ven cómo son cuidados dentro de un estudio clínico. Entonces son realmente muy adherentes. Los pacientes que se retiran de los estudios, en algunas ocasiones, porque es un fenómeno en nuestro país, son población flotante, población migrante. Entonces vuelven a sus regiones, se pierde el contacto, o porque el paciente, por otras razones distintas al estudio, por ejemplo porque falleció pero no por causas asociadas al estudio, debe retirarse. Pero los eventos adversos graves también son una causa importante del retiro en las investigaciones. Gracias, doctora Ana. Hablando de estos últimos casos, doctora Linda, usted mencionaba el rol de los comités de ética, pero ¿cómo funcionan realmente estos comités? ¿Quiénes los integran y qué poder tienen, sobre todo para proteger a los participantes de los estudios clínicos? Yo creo que esto es un punto súper importante, Pilar, porque los comités de ética en investigación realmente dentro del ecosistema son los verdaderos guardianes de los derechos de los pacientes. Importante. Su trabajo va mucho más allá de aprobar todos los protocolos iniciales. Si vamos a hablar de la composición y cómo se conforman los comités de ética, tengo que decir que por ley, en los anexos técnicos de la 2378 se establece que todos los comités deben incluir médicos. Y deben incluir médicos porque se debe entender la naturaleza y la disciplina en la cual se va a correr el estudio. Tienen abogados que garanticen que se cumple todos los requisitos de ley. Tienen representantes de la comunidad. Los representantes de la comunidad son muy importantes porque representan a las asociaciones de pacientes y velan porque los derechos de los mismos se cumplan en el marco de la ley y en el marco de la protección y la seguridad de quienes deciden participar en ensayos clínicos. Y en algunos casos, cuando los estudios lo ameritan, incluso se tiene una participación incluso religiosa, porque pues también hay que velar porque se cumplan los derechos cuando hay algunos asuntos de creencias y demás. Esto también se revisa y se vela porque se cumpla. El comité de ética tiene una función que no solamente es desde la parte inicial, sino también tienen un monitoreo permanente sobre todo el estudio. Ellos revisan reportes de cada estudio y prestan especial atención a tres aspectos fundamentales. Primero, a los eventos adversos que no esperados. Hay algunos que son esperados y que ya están, digamos que protocolizados su manejo dentro del estudio, pero estos que no son esperados, pues hay que ponerles especial atención y ellos son garantes de que se atiendan, se reportan y se gestionen de forma adecuada. La tasa de abandonos, de la cual acabaron de conversar temas de cifras, y los cambios en el protocolo original. Estos cambios no pueden alterar la metodología y no pueden alterar ciertos parámetros que vayan a cambiar de manera fundamental el estudio o cualquier tipo de intervención que se vaya a hacer sobre los pacientes. Como ya mencioné, los comités de ética se encargan de ese monitoreo continuo y esto lo pueden hacer a través de visitas de auditoría anual a los centros. En estas visitas que ellos realizan pueden verificar que el consentimiento informado se esté aplicando correctamente. Como ya hemos mencionado, la importancia de que el paciente tenga la mejor información disponible, pues va a garantizar que todo funcione adecuadamente en la ejecución del estudio. Pueden incluso el comité de ética entrevistar a participantes sin la presencia del equipo investigador. Eso con el fin de obtener información de retorno desde la misma experiencia de quien participa en el ensayo como paciente. Los comités de ética también tienen obligaciones de enviar alertas al INVIMA para, en caso de que se identifique alguna desviación de la ley o algún evento que resulte inapropiado para los participantes y ponga en riesgo su seguridad, los comités de ética pueden enviar estos reportes al INVIMA e incluso tienen la potestad para poder detener los estudios si encuentran una violación ética como tal dentro de la ejecución. Por supuesto, pues ellos supervisan la ejecución adherida al protocolo, incluso analizan los eventos adversos y los resultados clínicos de los estudios. Entonces, en un marco global, ellos tienen la visión 360 del estudio y son los garantes de que siempre se respeten las condiciones éticas de los participantes del mismo.
Doctora Ana, esa supervisión me hace pensar en lo que viene después. Y cuando hablo de lo que viene después me refiero a cuando termina el estudio. Los participantes conocen, pueden saber si funcionó o no el estudio, si lo que estaban probando fue acertado, tiene una respuesta positiva, tienen ese derecho a ver los resultados, incluso a seguir el tratamiento, si ese tratamiento les estaba ayudando con una enfermedad. Sí, muy importante, Pilar. Bueno, primero, los estudios clínicos deben estar registrados en una plataforma para que cualquier persona, no solamente los participantes, cualquier persona puede consultarlas. Mientras el ensayo clínico está en curso, lo que está publicado es información general de la metodología del estudio, pero cuando termina y se hace el análisis de la información, se publica un resumen de los resultados. Los pacientes tienen el derecho de hacer el seguimiento a estos casos. Bueno, esas páginas están en inglés. Siempre. Es porque digamos, las grandes bases de registro públicos están alojadas en la FDA, en la EMA, entonces casi siempre son registros, hasta que nosotros tengamos el nuestro en Colombia, pero bueno, casi siempre son bases de datos de registro público en inglés, pero los patrocinadores suelen ofrecer un resumen en español en lenguaje sencillo que es enviado a los participantes o que se puede consultar en las páginas web de los patrocinadores. Me preguntabas también por el acceso continuo al tratamiento después del estudio. Bueno, lo más frecuente es que los estudios tienen un inicio y una fecha de fin de tratamiento, o sea, el paciente no va a recibir más el medicamento o la intervención. Pero en algunas condiciones crónicas como la diabetes, la hipertensión, la enfermedad renal, algún patrocinador puede querer conocer sobre la efectividad del tratamiento a mayor plazo y ofrece un estudio adicional para los participantes con una duración determinada o con unas condiciones preestablecidas. Por ejemplo, puede que la única condición sea que haya participado en un estudio anterior con ese medicamento, o puede que exija que haya estado en el grupo que recibió el medicamento, que no tenga alternativa terapéutica, no sea candidato para recibir las terapias alternativas o las que existen aprobadas en el país, y que tenga posibilidad de que le vaya bien con el medicamento. Los tratamientos que están aprobados en el país siempre son como la línea de base para los estudios clínicos. Puede que sean los que está recibiendo el grupo de control. Y por supuesto que el paciente quiera seguir recibiendo tratamiento en estudio por el tiempo que lo establece el nuevo protocolo. Bueno, pues lamentablemente ya estamos finalizando este espacio, pero sí quisiera pedirles a las dos que si tuvieran que dar un solo consejo a alguien que está considerando participar en un estudio, ¿cuál sería ese consejo? Y empiezo con usted, doctora Ana. Bueno, creo que mi consejo fundamental sería para el paciente, para el participante: infórmese, ¿sí? Con fuentes confiables antes de decidir. Realmente participar en un estudio clínico es una decisión importante que debe tomarse con mucha claridad. Creo que las 3 preguntas claves que todo participante debería hacer es: ¿cuál es el objetivo real de ese estudio? Y pues que le expliquen sin tecnicismos. ¿Qué beneficios y riesgos puedo esperar yo, especialmente para mi condición? ¿Y qué pasará conmigo cuando termine el estudio? ¿Me harán seguimiento? ¿Tendré acceso al tratamiento? En el consentimiento informado usted encuentra el nombre y el código del estudio, así que pues se recomienda que verifique que el estudio esté registrado y que la información que está en ese registro coincide con la información que usted está recibiendo. Y usted, como posible participante, necesita toda la información disponible para nunca decidir bajo presión o bajo influencia, sino que lo hará porque usted está suficientemente informado. La decisión finalmente es solo suya. Doctora Linda. Bueno, pues yo como consejo personal también para los participantes les diría: hagan preguntas incómodas. No teman preguntar, no teman cuestionar todo lo que no les quede claro al equipo de investigación o incluso al comité de ética si así lo consideran necesario. Creo firmemente y he visto que los participantes bien informados no solamente se protegen mejor, sino que además contribuyen a mejorar la calidad del estudio. 3 cosas prácticas que me permito recomendar. Primero, llevar un acompañante a la primera cita. 4 oídos se escuchan más que 2 y podrá discutir después lo que entendieron. Salen de la consulta y entre todos pueden aclararse las dudas, e incluso ese apoyo familiar de poder entender a lo que se van a someter es supremamente importante. Puede servir también pedir hablar con exparticipantes del estudio, personas que hayan experimentado lo que es estar en un ensayo clínico, porque hay mucha desinformación en la calle y entrar en un estudio con desconfianza puede generar un efecto nocivo. Cuéntele a su médico de confianza sobre el estudio, pregúntele qué implicaciones tiene para su salud. Y el consentimiento informado es un documento para el paciente. Tiene la información necesaria del estudio, pero también tiene los datos tanto del equipo investigador, del investigador principal, como del comité de ética. En ocasiones ese documento la gente lo refunde. Y entonces al refundirlo pues pierde información que en algún momento puede volver a consultar y que le puede resultar útil y relevante para poder aclarar incluso sus propias dudas. Yo creo que con esto es importante recordarle a la gente que se trata de su salud y ante su salud no existen preguntas tontas. Gracias, doctora Linda. Pues con este doble consejo
que es informarse a profundidad y, como lo mencionaban, hacer preguntas sin miedo. No hay pregunta tonta, como lo acaba de mencionar la doctora Linda. Cerramos este nuevo capítulo de Más allá del protocolo. Este capítulo que ha estado lleno de aprendizajes, pero sobre todo de información importante para que podamos continuar con los estudios clínicos en Colombia y para que las personas y los pacientes que quieran hacer parte de esos estudios lo hagan con información clara, veraz y oportuna. Pues a las dos, muchísimas gracias por haber estado en Más allá del protocolo, y a ustedes, estimados oyentes, nos vemos en el próximo capítulo. Te esperamos en Regulados por la Ciencia, porque detrás de cada norma hay evidencia, ética y ciencia.